La abandonaron embarazada. Lo perdió todo en silencio. Y durante 7 años, crió a su hija con dignidad, entre agujas y promesas olvidadas. Pero una noche cualquiera, lo imposible tocó la puerta. Él volvió. Con otro nombre. Otra historia. Y una petición que nadie haría con el corazón limpio. Pero ella, ya no era la misma mujer. ¿Y la hija que él dejó atrás? Ya sabía quién era él. Antes siquiera de conocerlo. Clara Fitzgerald caminaba despacio por el pasillo silencioso del consultorio médico. El suave sonido de sus tacones resonaba entre las paredes claras, contrastando con el silencio que la acompañaba desde hacía meses. A sus 40 años, después de años de intentos fallidos y lágrimas escondidas bajo la almohada, finalmente había escuchado algo que pensaba que jamás oiría: estaba embarazada. El médico la felicitó con una sonrisa discreta, pero el corazón de Clara permaneció en silencio. Porque, en el fondo, ella ya lo sabía, o tal vez lo presentía: aquello sería el inicio de un camino mucho más solitario de lo que imaginaba. Ernesto no reaccionaría bien. Y, en efecto, no reaccionó bien. Ese día llegó a casa con los ojos húmedos de alegría y esperanza, pero la mirada de Ernesto cortó todo eso como una navaja. La miró con frialdad. ¿Embarazada? ¿A los 40? Debes estar bromeando. El silencio de Clara fue como una plegaria muda. Pero él no se detuvo ahí. Caminó hacia la ventana, miró la calle como si buscara una salida, y dijo con desprecio: acabaste con mi libertad. Yo no nací para esto. Lo que Clara no sabía era que ese momento no era el inicio de una ruptura, era solo el eco de una que había comenzado años atrás. Esa noche, Ernesto no durmió en casa. Y nunca volvió a ser el mismo. Pero lo que él ocultó esa noche fue algo para lo que ni Clara ni el destino estaban preparados. En los días siguientes, Clara intentó rescatar algo de la relación que alguna vez tuvieron. Preparaba el desayuno con esmero, dejaba notas amorosas, le compraba camisas nuevas. Pero Ernesto se había vuelto un extraño. Llegaba tarde, con olor a cigarro y un perfume que no era el suyo. Y cuando estaba en casa, pasaba horas encerrado en su despacho, con llamadas en altavoz que terminaban bruscamente al escuchar sus pasos. Estás exagerando, Clara. Estás hormonal, como siempre, le dijo una noche, mientras ella le rogaba un poco de atención. La humillación fue creciendo lentamente, como una filtración silenciosa. Estás fuera de forma, vieja, agotadora, escupió durante una cena, empujando el plato que ella había preparado con cariño. Clara guardó silencio. Porque su silencio era lo único que le quedaba en ese momento. Hasta que un día, él se fue. Dijo que tenía una reunión importante en Denver y que viajaría con un socio de negocios en el jet privado de la empresa. Clara solo asintió, con las manos sobre su vientre aún discreto, intentando ocultar las lágrimas. Cuando él se despidió con un beso seco en la frente, ella sintió que había sido una despedida. Y tal vez realmente lo fue, pero no de la forma que ella imaginaba. A la mañana siguiente, la televisión informaba sobre una tormenta inesperada sobre las montañas rocosas. Clara vio las imágenes del cielo cerrado mientras tomaba su té, sentada en la terraza. El teléfono sonó al mediodía. Era el asistente de Ernesto, con la voz temblorosa. Clara, el jet desapareció del radar hace 3 horas. No logramos establecer contacto. Ya comenzaron las búsquedas. La taza cayó al suelo. Su cuerpo quedó inmóvil, como si el tiempo la hubiera congelado. Durante los días siguientes, la casa se llenó de voces, cámaras de reporteros y llamadas constantes. La empresa emitió comunicados, la policía buscó en zonas inhóspitas, pero no había rastros. Ninguna señal.
ni del avión, ni de Ernesto. 7 días después, fue declarado oficialmente desaparecido. Y Clara, sola, con una hija en el vientre y un silencio ensordecedor a su alrededor, no sabía qué dolía más, la ausencia física o la ausencia emocional que él ya había dejado mucho antes de desaparecer. Pero lo que aún no sabía era que Ernesto no estaba muerto. Y había algo oscuro, detrás de aquella desaparición. La familia de Ernesto, tan fría como él, organizó un memorial simbólico. Sin cuerpo. Sin una lágrima verdadera. Solo discursos vacíos y miradas llenas de sospecha. No sabemos con certeza qué pretende con ese embarazo, susurró una de sus hermanas durante la ceremonia. Tal vez asegurar una parte de la herencia. Clara, vestida de negro y con el vientre ya levemente abultado, escuchó todo. No respondió. Pero ese momento sembró dentro de ella algo que con el tiempo florecería, la certeza de que tendría que empezar de cero. Sin esperar nada de nadie. A la salida de la iglesia, una señora de cabellos blancos y mirada tierna le tocó el hombro. Era la madre de Clara. Hija, vámonos a casa. A la nuestra. Necesitas un suelo firme para caminar. Aunque todo se esté derrumbando. Ella asintió. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió algo distinto al desespero. Sintió fuerza. Una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. De vuelta a la modesta casa donde creció, Clara comenzó de nuevo. En cada ultrasonido, se emocionaba con el sonido del corazón de su hija. El latido resonaba como un tambor de guerra, era vida surgiendo, aunque el mundo allá afuera intentara apagar su llama. Consiguió trabajo como costurera en una tienda local. Cose durante el día. Estudiaba por la noche. Dormía poco. Lloraba sola en el baño. Pero nunca dejó de sonreírle a esa hija que aún no tenía nombre. Una noche, mientras sostenía una ropita de bebé recién cosida, la sintió moverse por primera vez. Lloró. Lloró como si algo dentro de ella hubiera renacido. «Te vas a llamar Isabela», susurró, acariciando su vientre. «Porque tú eres la promesa que la vida me hizo, y voy a cumplir cada parte de ella». Pero esa misma noche, en el noticiero local, una noticia sobre una empresa misteriosa que estaba surgiendo en Colorado llamó su atención. Un nombre parpadeaba en la pantalla: Víctor Herrera. Clara frunció el ceño. Había algo en esos ojos, en esa forma de hablar, que hizo que su corazón se acelerara. Pero no. No podía ser. ¿O sí? Clara se quedó paralizada frente al televisor. El presentador hablaba de un nuevo gurú financiero que estaba ganando fama con videos motivacionales en las redes sociales. Decía ser un sobreviviente de un pasado difícil, ahora reinventado como empresario y mentor de miles. Su nombre, Víctor Herrera. Eso era todo. Pero para Clara, no fue poco. La imagen fue breve, pero suficiente para provocarle una punzada en el pecho. La forma en que inclinaba la cabeza, la curvatura de su sonrisa. Conocía ese rostro. Lo conocía demasiado bien. «Seguro es tu imaginación», dijo su madre, intentando tranquilizarla al verla temblar. Pero algo en el fondo de Clara sabía que no era solo una coincidencia. Pasó horas buscando videos en internet. Víctor hablaba de resiliencia, de superar los dolores del pasado, pero nunca mencionaba a su familia. Nunca decía de dónde venía. Era como si hubiera aparecido de la nada, exactamente como Ernesto había desaparecido. Entonces, al final de uno de los videos, tocó una canción en el piano, la misma que Ernesto solía tocar cada noche cuando quería pedir perdón sin palabras. Eso no era casualidad.
Pero lo más perturbador llegaría a la mañana siguiente. Clara estaba organizando telas en el pequeño taller improvisado en la terraza cuando un sobre fue empujado por debajo de la puerta. Sin remitente. Sin dirección. Dentro, solo había una nota escrita a mano. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. VH. Se quedó inmóvil. La caligrafía era distinta, sí, pero el tono era exactamente el que Ernesto usaba para comunicarse. Mensajes que ocultaban más de lo que decían. Clara llevó la nota al pecho. Un escalofrío recorrió su espalda. Por un momento, pensó en tirarla. Fingir que era una broma. Pero algo dentro de ella gritaba que no debía ignorarlo. Volvió a ver los videos de Víctor. Cada uno parecía esconder mensajes dirigidos a ella. Fragmentos vagos sobre pérdidas, redención, y una frase en especial. A veces dejamos de ser quienes fuimos, para merecer quienes deberíamos ser. ¿Será que él sabía? ¿Será que estaba intentando reconectarse? ¿O será que había algo que necesitaba desesperadamente de ella? El tiempo pasó. Clara dejó de buscar respuestas y empezó a vivir. No porque hubiera olvidado, sino porque tenía a alguien que la jalaba al presente todos los días, Isabela. La niña nació una mañana de primavera, en un hospital sencillo, rodeada de amor. Clara sostuvo esa vida en sus brazos como quien sostiene un milagro. El llanto de Isabela lavó las heridas invisibles que el tiempo aún no había curado. A pesar de las dificultades económicas, Clara juró para sí misma que su hija tendría todo lo que ella nunca tuvo: seguridad, afecto, libertad para ser quien quisiera ser. Isabela creció dulce, observadora, llena de empatía. Le encantaba jugar con telas, dibujar vestidos, inventar historias. «Mami, ¿algún día vamos a tener una tienda solo nuestra?», decía con los ojos brillantes. Clara sonreía. Algún día, sí. Pero esa noche, después de guardar los dibujos de su hija, Clara recibió una notificación en el celular. Víctor Herrera daría una conferencia en su ciudad, en solo 3 días. Su corazón se aceleró. Era él. Ella lo sabía. Y él estaba viniendo hacia ella. Clara no le contó nada a su madre. Ni a su hija. Guardó la información como quien esconde un trozo de vidrio en el bolsillo. Sabía que podía cortarla en cualquier momento. Pasó los días siguientes dividida entre la ansiedad y el miedo. ¿Sería correcto confrontarlo? ¿Y si él lo negaba todo? ¿Y si no era él? Pero el instinto no falla. Y el suyo, desde el primer día, le decía que Ernesto no había desaparecido por casualidad. La víspera de la conferencia, Clara volvió a ver el primer video de Víctor. Lo pausó en los segundos finales. Acercó la imagen de su rostro. Y ahí estaba, una cicatriz pequeña, casi imperceptible, detrás de la oreja, la misma que Ernesto había recibido en un accidente durante la infancia. Ya no había dudas. Imprimió la entrada. Pero lo que Clara no sabía es que él ya sabía que ella estaría ahí. El auditorio estaba lleno. Personas de todas las edades esperaban con ansias la conferencia del hombre que venció a la muerte. Clara entró discretamente, con gafas oscuras y un pañuelo en la cabeza. Se sentó en la última fila. Su corazón latía como un tambor de guerra. Las luces se atenuaron. Música suave. Y entonces, él entró. Víctor, o Ernesto, apareció en el escenario sonriendo. Cargaba una energía que encantaba a la multitud, pero sus ojos estaban cansados. Oscuros. Llenos de peso. Clara observaba cada gesto.
cada pausa, cada palabra. Todos tenemos fantasmas. Algunos nos atormentan, otros nos liberan. La frase fue dicha mirando directamente hacia donde Clara estaba sentada. Ella apretó con fuerza el brazo de la silla. Él la había visto. Y entonces, sin previo aviso, dejó de hablar. Su cuerpo tembló. Vaciló levemente. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, Víctor cayó al suelo, desmayado. El auditorio entró en pánico. Pero Clara no podía moverse. Sentía que todo eso era apenas el comienzo. Clara seguía inmóvil en su asiento. Las luces del auditorio se encendieron de golpe, revelando el caos. Gritos, gente corriendo, celulares levantados grabando. El cuerpo de Víctor, o Ernesto, yacía en el suelo, inconsciente, rodeado de guardias y un equipo médico que apareció casi de inmediato, como si ya estuvieran listos. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Un peso invisible parecía mantenerla anclada a ese lugar. Sus ojos estaban fijos en él, y por primera vez en años, sintió algo que no supo nombrar, lástima o miedo. Trajeron una camilla y lo llevaron rápidamente, sin dar explicaciones al público. Uno de los productores subió al escenario, diciendo que solo había sido una baja de presión. Pero Clara lo sabía. Eso no era solo cansancio. Era algo más profundo. Algo que él estaba intentando ocultar. A la salida del auditorio, entre la multitud agitada, una mujer misteriosa la miró fijamente durante unos segundos. Llevaba un pañuelo rojo en el cuello y gafas oscuras. Clara desvió la mirada por instinto. Cuando volvió a buscarla, ya no estaba. Pero alguien había puesto un papel en su bolsillo sin que se diera cuenta. En casa, Clara cerró la puerta con llave, apagó las luces y se sentó a la mesa. Sacó el papel del bolsillo con manos temblorosas. Era pequeño, doblado en 4 partes. En él, solo una frase. Él te necesita. Pero no por amor. No había firma. Ni fecha. Pero algo en esa letra, firme, directa, sin rodeos, dejaba claro que no era un simple mensaje. Era una advertencia. Clara pasó horas pensando en todo. ¿Quién era la mujer del auditorio? ¿Por qué sabía algo que ella aún no sabía? Y más aún, ¿qué estaba ocultando Ernesto, Víctor, para reaparecer de la nada, con nuevo nombre, nueva vida, y colapsar en el escenario como si estuviera al borde del abismo? La madrugada llegó sin sueño. Clara abrazó a Isabela en su habitación y permaneció en silencio durante horas, escuchando la respiración tranquila de su hija. Esa niña era su luz. Y ahora, algo del pasado amenazaba con acercarse a ella. Pero, ¿por qué? 2 días después, Clara recibió una llamada. Número confidencial. Dudó, pero contestó. ¿Señora Fitzgerald? La voz masculina era firme, profesional. Soy del Hospital St. John's. El señor Víctor Herrera pidió que fuéramos discretos. ¿Quiere verla? El corazón de ella se detuvo por un segundo. Dijo que es una cuestión de vida o muerte. La voz hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se instalara. Pidió que trajera algo, de cuando él era otro hombre. Dijo que usted lo entendería. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la llamada fue cortada. Clara se quedó allí, con el celular en la mano y el alma suspendida. Corrió hasta la caja de recuerdos que guardaba en el armario. Entre fotos antiguas, encontró un objeto que nunca había tenido el valor de tirar, el reloj de pulsera de Ernesto, aquel que nunca se quitaba. Lo llevó al oído. Todavía funcionaba.
pero era como si marcara el tiempo de otra vida. El hospital era elegante, pero discreto. Clara entró por el ala lateral, como le habían indicado. Caminó por pasillos silenciosos hasta llegar a la habitación 414. Respiró hondo. Golpeó suavemente la puerta. «Adelante», dijo una voz ronca, baja. Familiar. Ella abrió. Ahí estaba él. Acostado, pálido, más delgado, pero con la misma mirada intensa de siempre. Ernesto. Víctor. O quien fuera ahora. Por un instante, silencio. «Sabía que vendrías», dijo él, con una tenue sonrisa cansada. Clara no respondió. Solo se acercó y colocó el reloj sobre la mesa al lado de la cama. Él miró el objeto como si estuviera viendo un fantasma. «No pensé que volvería a verte». «No así». Clara cruzó los brazos. «Estás muerto, Ernesto». Él cerró los ojos, respiró profundo. «No. Fui enterrado en vida por lo que era». Pero antes de que ella pudiera reaccionar, tosió violentamente. La sábana se manchó con una gota de sangre. Clara retrocedió, en shock. Él la miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Te necesito. Y a nuestra hija». Ella palideció. Él lo sabía. «¿Pero cómo?» «Estuve en coma, Clara», comenzó él, entre pausas y tos. «El accidente fue real. Solo que nadie encontró los restos. Pero me rescataron. Personas que no querían que regresara a mi antigua vida». Ella intentó asimilarlo, pero era demasiada información. «Me dieron un nuevo nombre. Una nueva oportunidad. Y la tomé. Fui egoísta, otra vez. No pensé en ti, ni en ella. Pero ahora». Se detuvo, con la mano en el pecho. «¿Qué tienes, Ernesto?» La respuesta no llegó de inmediato. Él giró el rostro. Por un momento, parecía estar luchando consigo mismo. «Una enfermedad genética. Rara. Degenerativa. Necesito un trasplante. Y, los médicos dicen que un pariente consanguíneo podría ser mi única esperanza». El mundo de Clara se vino abajo. Él sabía de la existencia de Isabela. Sabía que era su padre. Y ahora, necesitaba de la hija que había abandonado antes incluso de nacer. Ella se levantó, con los ojos llenos de lágrimas. «No quieres reencontrarte con ella. Quieres salvarla, para salvarte a ti». Él intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía. «Por favor, Clara, solo déjame conocerla. Una vez». Ella salió sin mirar atrás. Pero algo dentro de ella le decía que esa historia aún estaba lejos de terminar. Clara pasó la noche en vela. Las palabras de Ernesto, o Víctor, repiqueteaban en su cabeza como una campana antigua olvidada en alguna torre abandonada. «Ella puede ser mi única oportunidad». Aquello no era una petición. Era un ultimátum disfrazado de desesperación. En la cocina, el sol apenas comenzaba a asomarse y el aroma del café ya se esparcía por la casa. La madre de Clara, Dolores, la observaba en silencio. Había algo en los ojos de su hija que no veía desde el funeral simbólico de Ernesto, una mezcla de rabia contenida y miedo profundo. «¿Quieres contarme qué está pasando?», preguntó con voz baja, sin romper el clima de inquietud. Clara tardó en responder. Sabía que, en el momento en que lo dijera en voz alta, todo dejaría de ser una pesadilla, para volverse real. «Está vivo, mamá», la frase salió casi en un susurro.
Dolores arqueó las cejas, confundida. ¿Quién está vivo? Ernesto. Volvió. Con otro nombre. Otra vida. Y está enfermo. El silencio que se instaló entre ambas fue más cruel que cualquier grito. Dolores llevó la mano a la boca y se sentó lentamente, como si el peso de la revelación la hubiese empujado contra la silla. ¿Y qué quiere de ti, después de todo? Clara respiró hondo. Quiere a Isabela. Pero lo que no dijo es que la decisión que tomara a partir de ese momento cambiaría el destino de las dos para siempre. Isabela tenía 7 años y el brillo en los ojos de quien aún cree que el mundo es justo. Le gustaban los vestidos amplios, los cupcakes con brillantina y guardar pétalos de flores dentro de los libros. Era una niña llena de luz, que aún no sabía lo que escondía el silencio de su madre. Aquella mañana, mientras Clara preparaba la lonchera con fresas y notitas cariñosas, Isabela la miró con esos ojos que saben cuando algo no está bien. «Mami, ¿soñaste con algo triste esta noche?» Clara se detuvo por un segundo, sorprendida. «¿Por qué lo dices? ¿Por qué tienes la misma cara que cuando me enfermé, te acuerdas? Esa del hospital con olor feo y paredes frías». Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a una niña que el mundo a veces nos lanza de regreso al lugar donde empezó todo el dolor? Sonrió, besó la frente de su hija y dijo: «Solo fue un sueño tonto, mi amor. Y ya pasó». Pero dentro de ella, la duda comenzaba a crecer como una mala hierba. ¿Hasta cuándo podría seguir ocultando la verdad? Más tarde, sola en el taller, Clara se sentó frente a la vieja máquina de coser, pero no lograba concentrarse en los pedidos pendientes. En su lugar, abrió el cajón donde guardaba papeles antiguos y sacó una hoja en blanco. Comenzó a escribir: «Querida Isabela, tal vez algún día leas estas palabras y comprendas por qué necesitaba protegerte de tu propia sangre. El hombre que te engendró no es el hombre que necesitas». Y no volvió por amor. Volvió por desesperación. Clara se detuvo. La pluma temblaba entre sus dedos. No pudo terminar. Dobló la hoja y la guardó en una pequeña caja de madera con llave, la misma donde estaban el primer mechón de cabello de su hija y un trozo del vestido que llevaba el día del parto. Esa carta no era para ahora. Pero algún día, tal vez sería necesaria. Al final de la tarde, cuando la luz dorada se extendía por la sala, alguien tocó la puerta. Clara se secó las manos en el delantal y abrió con cautela. Era Dolores, con el rostro pálido. En la mano, un sobresellado. Esto llegó hace un momento. Estaba en el buzón. No tiene remitente. Clara tomó el sobre y, al abrirlo, sintió la sangre helarse en las venas. Adentro, una foto. Ella, Isabela y Ernesto. La imagen era antigua, de cuando Clara aún estaba embarazada. Pero alguien la había editado. Los ojos de Ernesto estaban tachados con una pluma roja. Abajo, una sola frase escrita a mano: «Lo que fue olvidado, será cobrado». Clara se dejó caer en el sofá, sintiendo que el suelo se alejaba bajo sus pies. Eso no venía de Ernesto. Clara llevó la foto al hospital al día siguiente. Necesitaba confrontar a Ernesto, o Víctor, y descubrir si eso formaba parte de su juego. Pero al llegar, descubrió que lo habían trasladado a una habitación privada, lejos de los ojos de la prensa. Pidió no recibir visitas. Ni siquiera de la familia, dijo la enfermera, con un tono casi conspirativo. Clara mostró la foto. «Por favor, dígale que alguien sabe. Y que están tocando lo que nunca debió ser desenterrado». La mujer dudó, pero asintió. Al salir del hospital,
Clara sintió un escalofrío. Un coche negro estaba estacionado al otro lado de la calle. La ventanilla se bajó levemente. Un hombre la observaba. En cuanto ella lo notó, el vidrio subió y el auto arrancó. Ella se quedó ahí, parada en la acera, con la silenciosa certeza de que alguien estaba vigilando cada paso que daba. Esa noche, Clara volvió al taller y cerró la puerta con llave. Necesitaba coser algo, lo que fuera, para engañar a la mente. Pero las manos le temblaban. Cada puntada en la tela parecía eco de los latidos acelerados de su corazón. Tomó uno de los vestidos sin terminar, ese que Isabela había dibujado. Pasó el dedo por la costura torcida de la niña y sonrió con ternura y dolor. Porque ahora ese diseño cargaba un peso que nunca imaginó. Del otro lado de la pared, Isabela cantaba bajito, sin saber que su mundo, tan seguro y encantado, estaba a punto de desmoronarse. De repente, un sonido metálico interrumpió el silencio. La ventana del taller estaba abierta. Clara juraba que la había cerrado. Una corriente de aire trajo consigo un olor extraño, algo entre óxido y papel viejo. Corrió hacia la ventana, la cerró con fuerza y corrió las cortinas. Pero no vio el pequeño sobre que ahora yacía bajo la puerta. A la mañana siguiente, Clara casi tropezó con el sobre al salir del taller. Era del mismo tipo que el anterior, pero más pequeño. Y dentro, solo una nota. Si le dices la verdad, alguien pagará el precio. No había firma, ni pistas. Pero había un detalle que le erizó la piel a Clara de pies a cabeza. El papel tenía un leve aroma a lavanda, el mismo que Ernesto solía usar. El mismo que nadie más reconocería, excepto ella. La nota cayó de sus manos como si quemara. Ahora Clara tenía una certeza, no solo la estaban observando. La estaban poniendo a prueba. ¿Pero por quién? Esa tarde, Clara decidió hacer algo que había evitado durante años, abrir la última caja del armario, donde guardaba objetos de su antiguo matrimonio. Dentro, entre papeles y fotos, había algo que casi detuvo su corazón, la grabadora de voz de Ernesto. Él la usaba para registrar ideas de negocios y, a veces, mensajes para ella. Por instinto, Clara encendió el aparato. La voz de él surgió, limpia, como un fantasma amable. Clara, si algún día escuchas esto, es porque no logré volver. O porque no tuve el valor. Tomé decisiones equivocadas, y si pudiera, las cambiaría. Pero si algún día regreso, será por mí. Nunca por ti. Y por eso quizá merezca desaparecer. Clara apagó el dispositivo, temblando. Esa grabación no era de la época de su desaparición. Era reciente. ¿Pero cómo? Al día siguiente, mientras Clara servía té para Dolores, alguien tocó la puerta. Clara fue a abrir. Era un hombre de traje gris claro, sonrisa educada y ojos que no sonreían con ella. Clara Fitzgerald. Me llamo Graham. Trabajo con el señor Víctor Herrera. Me pidió que le entregara esto personalmente. Extendió una carpeta negra. Clara dudó. ¿De qué se trata? Información. Y una propuesta. Graham le entregó la carpeta y se dio la vuelta para marcharse. Pero antes de bajar los escalones del porche, lanzó una mirada helada por encima del hombro. Él se está quedando sin tiempo, señora Fitzgerald. Y usted también. Clara cerró la puerta con la respiración agitada. Dentro de la carpeta, había exámenes médicos. Y un formulario de autorización para una prueba genética infantil. Firmado por Ernesto. Clara se sentó a la mesa con los documentos. El informe médico lo confirmaba, la enfermedad de Ernesto era grave,
agresiva y rara. El tipo de enfermedad que pasaba silenciosa por generaciones, hasta encontrar un cuerpo vulnerable. Pero lo que más llamó su atención fue el último diagnóstico, hecho hacía menos de una semana. Posible compatibilidad con descendientes directos de primer grado. Se recomienda donación de médula. Y más abajo, escrito a mano por Ernesto. Si mi hija dice que sí, prometo desaparecer. Para siempre. ¿Era una promesa o una amenaza disfrazada? Clara ya no sabía distinguir. Pero algo en el pie de página del documento la hizo estremecerse. El laboratorio responsable no era estadounidense. Era una clínica en México. ¿Por qué estaba haciéndose pruebas allá? Clara decidió hablar con su madre. Necesitaba compartir el peso. Dolores escuchó todo en silencio, luego se levantó y fue al cuarto. Volvió con un sobre amarillento, gastado por el tiempo. Recibí esto hace 5 años. Y lo escondí de ti. Porque vi el nombre del remitente. Clara abrió el sobre con manos temblorosas. Era una carta. Escrita a mano, con la inconfundible caligrafía de Ernesto. Dolores. Sé que me odias. Sé que no merezco perdón. Pero estoy vivo. Y estoy tratando de cambiar. Algún día, tal vez, regrese. No por Clara, sino para mirar a los ojos a la hija que dejé atrás. No le digas nada aún. Espera. Déjame hacerlo bien. Clara sintió que el suelo se movía. Ese hombre ya la observaba desde hacía años. Y su madre lo había ocultado todo. Esa noche, Clara se acostó con Isabela, como hacía desde que era bebé. La niña dormía tranquila, abrazada a su oso favorito. Clara la observaba, luchando contra el deseo de contarle todo. Pero no podía. O, no sabía cómo. Mientras acariciaba el cabello de su hija, recordó algo perturbador. En los últimos días, Isabela había empezado a dibujar a un hombre en los cuadernos de la escuela. Un hombre de saco oscuro, con ojos pequeños y un reloj grande en la muñeca. Clara nunca le había prestado atención. Pero ahora, todo tenía sentido. ¿Y si Isabela ya hubiera visto a Ernesto? 2 días después, Clara recibió un nuevo mensaje. Esta vez, no era una nota. Era un correo electrónico. Asunto, diseño exclusivo. Remitente, Víctor Herrera. Necesito un traje. Para el momento más importante de mi vida. Pero solo tú puedes coserlo. Te espero en la cabaña de la carretera 9. Sábado. A las 19 horas. Clara leyó y releyó. ¿Era una invitación, un llamado, o una trampa? Dolores le rogó que no fuera. Pero Clara lo sabía, algunas respuestas solo llegan cuando estamos listas para enfrentar a los fantasmas cara a cara. La carretera 9 era desierta, bordeada por árboles densos y sombras que parecían moverse. La cabaña era pequeña, antigua, y parecía haber estado abandonada por años. Pero tenía luces encendidas. Clara bajó del auto con cautela. La manija de la puerta no estaba cerrada con llave. Entró. Víctor estaba allí, sentado, más delgado que la última vez, con una mirada que mezclaba dolor y alivio. Gracias por venir. Clara no respondió. Él señaló una silla. Sobre la mesa, había un portarretratos boca abajo. Antes que nada, necesito contarte algo que nunca supiste. Algo que ni yo sabía hasta hace poco. Clara miró el retrato. Pero antes de que él pudiera continuar, un estruendo afuera los hizo saltar de la silla. Víctor corrió hacia la puerta.
Clara lo siguió, con duda. Afuera, una figura encapuchada corría entre los árboles del bosque. Víctor intentó alcanzarla, pero cayó de rodillas, tosiendo sangre. Clara miró al suelo y vio algo, una caja de madera. Pequeña. Antigua. Había sido dejada en el porche. La tomó con manos temblorosas. Adentro, un recorte de periódico, fechado en 1987. El titular: Mujer desaparecida en accidente de avión, sospecha de embarazo encubierto. Clara sintió que el estómago se le revolvía. La foto era antigua, pero el rostro era inconfundible. Era la madre de Ernesto. Clara sostenía el recorte de periódico con manos temblorosas. Las palabras, amarillentas por el tiempo, parecían gritar en silencio. Mujer desaparece en accidente aéreo, sospecha de embarazo no revelado. El año, 1987. La foto en blanco y negro mostraba a una mujer de ojos hundidos y expresión enigmática. Era ella, la madre de Ernesto. Pero ¿por qué eso aparecía ahora? Víctor, o Ernesto, seguía arrodillado, tosiendo, frágil, con la mirada perdida hacia el bosque. Clara se agachó y agitó el papel delante de él. ¿Tú sabías esto? ¿Sabías que tu madre desapareció, en un accidente como el tuyo? Él tardó algunos segundos en enfocar la vista en el recorte. Cuando finalmente respondió, su voz fue casi un susurro. Ella no desapareció. Ella fue silenciada. A Clara le recorrió un escalofrío por la espalda. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, él se desmayó. Corrió a sostenerlo, el corazón acelerado. Pero algo cayó del bolsillo de su chaqueta, una fotografía antigua, doblada, con un mensaje al reverso que solo aumentaría el misterio. La fotografía mostraba a dos hombres, uno joven y otro mayor, junto a una avioneta. En el reverso, escrito a mano con tinta azul deslavada, una sola frase: La sangre herrera carga el mismo destino. No intentes huir. A Clara se le formó un nudo en la garganta. Con cada pista, surgían más preguntas. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y qué significaba ese destino del que no se podía escapar? Víctor seguía inconsciente. La tos había cesado, pero su rostro estaba pálido como la cera. Clara llamó a los paramédicos. Mientras esperaba la ambulancia, miraba hacia el bosque, donde la sombra había desaparecido. Ella sabía que alguien los estaba observando. ¿Pero quién? Más tarde, en casa, Clara volvió a examinar la caja dejada en el porche de la cabaña. Tenía un fondo falso. Al forzar uno de los laterales, reveló un segundo compartimento. Dentro, un sobre plastificado, con documentos más recientes. Y entre ellos, un acta de nacimiento parcialmente quemada. Nombre de la madre, Cecilia Herrera. Nombre del recién nacido. Parte ilegible. Fecha, 1987. Padre, no informado. Clara llevó la mano a la boca. Aquello era la prueba de que la madre de Ernesto realmente estaba embarazada al desaparecer. Pero, ¿y el bebé? Un pensamiento imposible cruzó por su mente. ¿Y si Ernesto no era hijo legítimo de quien decía ser? ¿Y si él mismo no lo sabía? Al día siguiente, Clara le mostró los documentos a su madre. Dolores, al ver el acta de nacimiento, guardó silencio durante un largo rato. Luego, suspiró profundamente y se sentó. Clara, hay algo que nunca te conté. Esas palabras helaron el ambiente. Cuando empezaste a salir con Ernesto, tu padre, que en paz descanse, se puso nervioso.
Conocía el apellido Herrera. Dijo que era una familia antigua, llena de tragedias, y que jamás te involucraras con ellos. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, susurró Clara. Porque pensé que era paranoia. Pero ahora veo que tu padre tenía razón. Clara apretó los puños. Si Ernesto escondía algo desde el nacimiento, eso podía ser más que una enfermedad. Podía ser una maldición familiar. En el hospital, Víctor fue trasladado al área de aislamiento. Clara insistió en verlo, pero se lo prohibieron. Órdenes del paciente, dijo la enfermera. No quiere visitas. Está emocionalmente inestable. Esa noche, Clara recibió una llamada. Una voz masculina, baja, sin identificarse. ¿Quieres respuestas? Ve a la propiedad de la familia Herrera, en Newport. Lo que él no sabe, está ahí. En el cuarto cerrado del ático. Y colgó. Clara buscó Herrera Newport en internet. Solo apareció una entrada. Una mansión abandonada desde 1989, clausurada tras un incendio parcial. ¿Pero por qué alguien la dirigiría hacia allí? ¿Y qué había en ese ático que podría cambiarlo todo? Clara llegó a Newport al final de la tarde. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y la humedad en el aire parecía pegarse a la piel. La mansión Herrera era exactamente como se describía en los artículos antiguos: grande, sombría, con ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo y enredaderas. El portón estaba entreabierto. Ella lo empujó con cuidado, el corazón acelerado. La madera crujió como si despertara algo que llevaba mucho tiempo dormido. El jardín estaba cubierto de hojas secas y ramas muertas. Con pasos cautelosos, llegó hasta la entrada principal. La puerta estaba asegurada solo con un trozo de cadena, que Clara retiró con facilidad. Al entrar, el olor a moho y madera podrida era casi insoportable. Pero lo que más la inquietaba era la sensación de que la casa estaba viva. Cada escalón de la escalera crujía bajo sus pies. Las paredes aún sostenían retratos colgados, muchos de ellos quemados, distorsionados, con los ojos tachados, como si alguien quisiera borrar las identidades retratadas allí. Al final del pasillo, una puerta angosta conducía al ático, cerrada con un candado antiguo. Clara dudó. Pero en el marco de la puerta, una frase escrita con carbón, casi borrada, hizo que su corazón se detuviera. La verdad vive en lo alto. Pero cuidado, no baja sola. Clara forzó el candado con una barra de hierro que encontró en el suelo. Después de varios minutos de esfuerzo, se dio con un chasquido seco. La puerta crujió, revelando una empinada escalera de madera que conducía al ático envuelto en sombras. Allá arriba, el aire era más denso. Había baúles, muebles cubiertos con sábanas y estanterías derrumbadas. Clara encendió la linterna del celular y comenzó a inspeccionar el lugar con cautela. Entre los objetos, encontró un armario con la puerta entreabierta. Dentro, cajas organizadas con etiquetas escritas a mano. Una de ellas llamó su atención. Cecilia particular / confidencial. Al abrir la caja, Clara encontró varios cuadernos de notas, todos escritos por la madre de Ernesto. Diarios personales, llenos de pasajes confusos, como si Cecilia intentara conservar la cordura entre delirios o revelaciones. Me vigilan. No quieren que lo cuente. Ni que elija. El bebé es de ellos. Su nombre nunca debe ser dicho. Si desaparezco, fue porque supe demasiado. Clara llevó la mano a la boca. En el fondo de la caja, había una fotografía de un recién nacido. En el reverso, solo un nombre. Elías. Pero
Ernesto no se llamaba Elías. Oh, sí. Con los cuadernos en mano, Clara se sentó en el suelo polvoriento del ático y comenzó a leer con más atención. Una serie de entradas de 1987 revelaban algo increíble. No pude quedarme con los dos. Me obligaron a elegir. Ernesto fue llevado por ellos. Elías se quedó conmigo. Por poco tiempo. Dijeron que algún día vendrían por él. Pero nunca imaginé que eso significaría borrar mi existencia. A Clara le recorrió un escalofrío por la nuca. 2 hijos. Ernesto no era hijo único. Había un hermano. Elías. Pero lo que más la perturbó fue la repetición de una palabra en las anotaciones: ellos. ¿Quiénes eran ellos? ¿La propia familia Herrera? ¿Un grupo misterioso involucrado con el oscuro pasado de esa estirpe? ¿O algo aún más siniestro? En el instante en que pensó en levantarse, un estruendo resonó en la planta baja. Alguien había entrado en la casa. Clara apagó la linterna del celular y se escondió detrás de un mueble cubierto con una pesada sábana. El corazón le latía tan fuerte que sentía que toda la casa podía escucharlo. Pasos resonaron sobre el piso de madera antigua. Lentos. Deliberados. Una sombra pasó frente a la entrada del ático, pero no subió. La persona parecía saber que había algo, o alguien, allá arriba, pero no tenía prisa. Clara espió por una rendija de la escalera. Vio a un hombre alto, con un abrigo negro. Llevaba en las manos una caja de madera. Reconoció el símbolo tallado en la tapa, la misma flor de 5 pétalos que aparecía en los diarios de Cecilia. El hombre dejó la caja al pie de la escalera, se giró y susurró: ahora ella lo sabe. Que los nombres esconden destinos. Y se fue. Clara bajó corriendo poco después, jadeando. Abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, había solo un sobre, y un antiguo medallón. En el sobre, una nueva acta de nacimiento. Esta vez, a nombre de Elías Herrera. Pero el campo de madre estaba en blanco. Y en el campo de padre, un nombre quemado por el fuego, ilegible. Clara sostuvo el medallón con cuidado. Era antiguo, pesado, con arabescos grabados en los bordes. En el centro, la misma flor de 5 pétalos que había visto en los cuadernos de Cecilia, pero ahora, al girarla, una parte del metal se abrió como una pequeña compuerta secreta. Dentro había algo inesperado, un trozo de papel doblado varias veces, envejecido, con una sola línea escrita: si Elías despierta, todo comenzará de nuevo. Clara volvió a mirar el acta de nacimiento con el nombre de Elías. El campo de madre estaba en blanco. Y el del padre, carbonizado. Como si alguien no quisiera que ese nombre jamás fuera leído. Pero ¿por qué tanto secreto? ¿Y por qué dejar todo eso justo ahí, al pie de la escalera? Tal vez, para que ella lo encontrara. O para que supiera lo suficiente, pero no todo. De vuelta en el coche, Clara colocó el medallón en la guantera, junto con los documentos. El camino de regreso era largo, y su mente hervía de preguntas. Elías. Ernesto. 2 nombres, 2 hombres, ¿o eran el mismo? Volvió a los diarios de Cecilia buscando más pistas. Una de las páginas tenía la caligrafía inestable, como escrita con desesperación. Uno de ellos es semilla. El otro, sombra. Pero ¿quién era quién? Si Elías era el hijo que ella mantuvo por poco tiempo, ¿dónde estaba ahora? ¿Y Ernesto, realmente era quien decía ser? ¿O había tomado el lugar del hermano? ¿O,
¿Era el hermano equivocado desde el principio? La verdad comenzaba a quebrarse como un espejo agrietado. Y cada fragmento reflejaba una versión distinta del pasado. Al regresar a la ciudad, Clara fue directo al hospital. Necesitaba mirar a Ernesto a los ojos. Necesitaba verlo antes de que más piezas encajaran, o antes de que muriera llevándose todo con él. Pero al llegar, se encontró con una nueva barrera. Fue trasladado, informó la recepcionista, a un hospital privado. No tenemos autorización para revelar la ubicación. Clara insistió, mostró el informe médico, explicó que era la madre de la posible donante. Nada funcionó. Al salir, se cruzó con alguien en el pasillo. Un hombre alto, de cabello canoso y mirada indescifrable. Él la saludó con un leve gesto de cabeza. Pero Clara sintió un escalofrío inmediato. Ya lo había visto antes. En la foto de la cabaña. Uno de los hombres junto a la avioneta. Pero ¿cómo seguía vivo, después de más de 30 años? Clara siguió al hombre discretamente hasta el estacionamiento. Él entró en un coche oscuro con vidrios polarizados, pero antes de partir, colocó algo en el asiento del copiloto, un sobre manila. Cuando el auto se fue, ella corrió hasta el lugar y recogió el sobre. Dentro, había una sola hoja con membrete, con un escudo que Clara nunca había visto, un círculo con 2 alas entrelazadas, rodeando la flor de 5 pétalos. El texto era breve. Caso 1987 Elías Herrera. Código de rastreo biológico, suspendido. Motivo, sujeto fuera del patrón de control. Y debajo, una nota manuscrita. Él no debía haber sobrevivido. Clara sintió que el estómago se le volteaba. ¿Qué era exactamente lo que se esperaba de Elías, y en qué se había convertido? Al llegar a casa, Clara encontró a Isabela dibujando en la terraza. El dibujo era perturbador, 2 hombres idénticos, uno al lado del otro. Uno sonreía. El otro sangraba por los ojos. ¿Por qué dibujaste eso, hija?, preguntó Clara, intentando no mostrar miedo. Lo soñé, mami, dijo Isabela, con la naturalidad inocente de una niña. Estaban peleando. Y el que sangraba decía, tú robaste mi nombre. Clara se quedó congelada. Tomó el cuaderno y volteó la página. Había otra imagen, el medallón. Detallado. Preciso. Aunque Isabela nunca lo había visto. ¿Quién te mostró esto?, preguntó Clara, esforzándose por mantener la calma. Un señor en la calle. Me llamó por mi nombre, y me dio un dulce. Me dijo que te contara este sueño. El miedo que Clara sintió no cabía en su pecho. Isabela estaba siendo vigilada. Esa noche, Clara cerró puertas y ventanas con llave. Llamó a Dolores y le pidió que se quedara con Isabela al día siguiente. Necesitaba investigar más. Necesitaba encontrar a Ernesto, o Elías, y descubrir la verdad. Pero antes de que pudiera decidir por dónde empezar, sonó el timbre. 3 veces. Rápido. Preciso. Espió por la ventana. Un sobre había sido dejado en el tapete de la entrada. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una foto reciente, Isabela en el parque de la escuela. Al lado, garabateado en letras rojas. Si tú no dices la verdad, la diremos por ti. El sobre aún estaba en la mano de Clara cuando Isabela entró corriendo, con el uniforme de la escuela lleno de tierra y una sonrisa inocente en el rostro. Mami, mira lo que encontré en el recreo. Una piedra en forma de corazón. Clara escondió el sobre detrás de la espalda y forzó una sonrisa.
Es hermosa, mi amor. Pero por dentro, el corazón le latía como un tambor de pánico. La foto de su hija en el parque era reciente. La misma ropa. El mismo moño en el cabello. Alguien había estado cerca. Muy cerca. Y ella no lo notó. Clara cerró todas las ventanas y puso el doble cerrojo en la puerta. Sentía que algo había cambiado. Antes, ella corría tras las pistas. Ahora, las pistas venían hacia ella. Y lo peor, con ojos puestos sobre Isabela. Esa noche, Clara llamó a Dolores para conversar. Le mostró la foto, la amenaza y le contó sobre el encuentro con el hombre en el hospital. Dolores guardó silencio por un momento, luego se llevó las manos al rostro. Clara, hay algo que tal vez necesites saber. ¿Otro secreto?, murmuró Clara, agotada de verdades a medias. Dolores respiró hondo. Cuando quedaste embarazada de Isabela, recibí un sobre, sin remitente. Dentro había un ultrasonido. Tu ultrasonido. Y una nota, la línea continúa. La sangre será puesta a prueba. Prepárate. Clara se quedó pálida. Nunca me dijiste eso. Porque pensé que era una locura. Y después de que Ernesto desapareció, creí que todo había terminado. Pero ahora estaba claro. Eso nunca terminó. Solo estaba esperando el momento adecuado para volver. En la madrugada, Clara no podía dormir. Tomó la caja de madera donde guardaba objetos especiales de Isabela, la pulserita del hospital, su primer dibujo, la cartita del Día de las Madres. Al fondo, encontró algo que no recordaba haber guardado, una pequeña caja de música con forma de rosa dorada. Giró la base. La melodía era familiar y escalofriante. La misma que Ernesto solía tocar en el piano cuando quería pedir perdón, sin decir una sola palabra. Pero ella nunca le había mostrado esa música a Isabela. Nunca. Dentro de la caja, escondido bajo la tela, había una nota. Ella ya está escuchando. El sonido de la sangre llama al heredero. Clara sintió que el pecho se le apretaba. Las amenazas ahora hablaban directamente con su hija. Al día siguiente, Clara fue a la escuela. Necesitaba hablar con la maestra de Isabela, sin levantar sospechas. La señorita Logan era una mujer simpática, de cabello gris y mirada atenta. Recibió a Clara en la biblioteca. ¿Hay algo mal con Isabela?, preguntó. Alguien ha estado observando a mi hija. Quiero saber si ha notado algo extraño por aquí. La maestra dudó. Bueno, hace unas semanas, apareció un señor diciendo que era amigo de la familia. Quería entregar un regalo. Un libro de cuentos antiguos. Dijo que era un clásico de la infancia de su madre. ¿Puede describir a ese hombre? Vestía de negro. Y tenía un reloj muy antiguo. De esos de bolsillo. Clara contuvo la respiración. ¿Aún tiene el libro? La señorita Logan fue hasta el estante y regresó con el ejemplar. Era un volumen antiguo de cuentos nórdicos. En la contraportada, una dedicatoria. Para la heredera de sangre. Que lea con atención. Las historias siempre esconden verdades. De vuelta en casa, Clara se sentó con el libro de cuentos en el regazo, hojeándolo lentamente. Las ilustraciones eran perturbadoras, hermanos gemelos, uno devorando al otro, y madres que escondían hijos dentro de las paredes, y niñas con ojos que brillaban en la oscuridad. Pero fue en una de las últimas páginas donde se detuvo. Un cuento llamado La hija del hombre de dos nombres. El relato hablaba de una niña nacida de una unión prohibida.
El padre tenía 2 nombres, 2 identidades. Y la hija portaba un don, podía oír cosas que los demás no oían. Sonidos que venían del pasado. Al final de la historia, una ilustración inquietante. Una niña pequeña, sentada en el suelo, sosteniendo un medallón con una flor de 5 pétalos. Exactamente igual al que Clara había encontrado semanas atrás. Y en los ojos de la niña se reflejaban 2 hombres. Iguales. Pero uno de ellos tenía sangre escurriendo por la boca. Esa noche, Clara se acostó junto a Isabela, fingiendo estar dormida. Necesitaba observar, escuchar. Quería creer que todo era imaginación, pero en el fondo, ya sabía que no lo era. A las 3 de la mañana, un sonido la despertó. Voces bajas en el pasillo. Pero no había nadie despierto en la casa. El susurro era suave, como si fuera parte de un sueño, excepto que Clara estaba despierta. E Isabela también. La niña se sentó en la cama con los ojos cerrados y murmuró: «Él ya viene, mami». Pero no sabe cuál es su nombre. Clara sintió que la sangre se le helaba. «Isabela, ¿quién viene?». La niña abrió los ojos lentamente y señaló la puerta. Pero no había nadie. Y aún así, la perilla se movió. Sola. Al día siguiente, Clara fue a la clínica privada donde Ernesto había sido internado tras su traslado. Usando el nombre completo de Víctor Herrera, fingió ser su diseñadora personal para obtener cualquier información posible. Una recepcionista joven y distraída dejó algunos papeles a la vista en el mostrador. Clara aprovechó la distracción y los fotografió con el celular. De vuelta en el coche, amplió la imagen. Uno de los documentos era un informe genético. Ahí constaba: Víctor Herrera ADN inconcluso // perfil genético no compatible con registros familiares originales. Y una anotación manuscrita. Verificar conexión con paciente identificado como EH. A Clara se le fue el aire. EH, Elías Herrera. Es decir, Ernesto, el hombre que ella conoció y con quien se casó, podría no ser Ernesto. Podría ser el otro. Clara volvió a los diarios de Cecilia, la madre de Ernesto. En una de las últimas páginas, encontró un pasaje que parecía haber sido escrito poco antes de la desaparición de la autora. Ellos no entienden lo que hicieron. Separar a los 2 no los salvó. Solo dividió el mal. Ernesto era la sombra que aprendía a fingir ser luz. Elías era la luz que cargaba el susurro del caos. Clara sintió náuseas. La metáfora era confusa, pero lo que más la perturbó fue darse cuenta de que, tal vez nunca conoció realmente a Ernesto. Tal vez, ninguno de ellos era lo que parecía. Y lo peor, lo que había en ellos, en Ernesto, en Elías, podría estar ya en Isabela. Poco después del mediodía, el celular de Clara sonó. Número desconocido. Respondió con cautela. Del otro lado, nada. Solo estática. Pero entonces, algo diferente sucedió. Entre el ruido, comenzó a sonar una melodía, la misma de la caja de música en forma de rosa dorada. Clara sostuvo el teléfono como si fuera un artefacto peligroso. La música se detuvo repentinamente y, enseguida, una voz masculina susurró algo casi inaudible. Ella ya escuchó. Ahora debe elegir con cuál nombre crecerá. El teléfono cayó de las manos de Clara. ¿Qué significaba esa elección? ¿Qué se le estaba exigiendo, a ella o a Isabela? Más tarde, al recoger a Isabela en la escuela, Clara notó que la niña no tenía el brillo en los ojos de siempre. Parecía más seria. Más madura.
En el coche, sin que Clara dijera nada, Isabela habló. «Mami, ¿por qué hay gente que me llama heredera?» Clara se tensó al volante. «¿Quién te dijo eso?» «La señora de la camioneta negra. Me vio cruzando la calle y dijo que la sangre estaba llamando». No entendí. Pero después, empecé a recordar cosas que no viví. «¿Cómo así, mi amor?» Isabela miró por la ventana, pensativa. «Recuerdo el avión, el mar, y un nombre que nadie dice. Un nombre con E, pero no es el mío». Clara sintió las manos sudar. Su hija estaba empezando a recordar una historia que nunca vivió, pero que tal vez llevaba en la sangre. Al llegar a casa, Clara encontró un sobre debajo de la puerta, como ya había pasado antes. Pero esta vez, había algo diferente. Era un documento legal, una autorización para la transferencia temporal de tutela de Isabela. El nombre de la solicitante, Dolores Fitzgerald. La madre de Clara. Pero Dolores estaba en el supermercado en ese momento. En la esquina inferior del documento, aparecía la firma de Clara, en tinta azul. La caligrafía era idéntica a la suya. Solo que Clara nunca había firmado eso. Se le cortó la respiración por un instante. ¿Quién tenía acceso a su firma? ¿Quién podía imitarla con tanta perfección? Dentro del sobre, también venía una copia del acta de nacimiento de Isabela, con un detalle que le erizó la piel. El nombre del padre estaba lleno: Elías Herrera. Cuando Dolores regresó a casa, Clara la confrontó de inmediato. ¿Intentaste quitarme a Isabela? Claro que no. ¿Qué clase de pregunta es esa? Clara le mostró el documento. Dolores se quedó pálida. Eso es falsificado. Yo no autoricé nada. Ni tengo esa letra firme de ahí. Clara sintió un nudo en el pecho. Le creía a su madre. Pero eso significaba que alguien estaba intentando, legalmente, quitarle la custodia de Isabela. Tal vez, basándose en lazos de sangre que Clara jamás reconoció. Y ahora, la pregunta que no la dejaba en paz era otra. ¿Quién, además de ella, se consideraba padre de Isabela, y tenía medios para probarlo? Al final de la tarde, Clara recibió un nuevo correo electrónico. Sin saludo. Sin contexto. Es hora de que ella elija. Hoy, 20 horas. El espejo de la antigua estación. Clara sabía lo que era. La antigua estación de tren de la ciudad, clausurada hacía más de una década. En el vestíbulo principal había un enorme espejo enmarcado en hierro fundido, que había resistido el paso del tiempo. Sabía que era un riesgo ir. Pero no ir podría significar dejar la verdad en manos equivocadas. Esa noche, vistió a Isabela, la dejó con Dolores, y partió con un peso en los hombros que jamás había sentido. Pero lo que la esperaba en la estación no era solo un encuentro. Era el inicio de una elección que lo cambiaría todo. Clara llegó poco antes de las 8. El lugar estaba sumido en penumbra. El espejo, polvoriento y agrietado en una esquina, reflejaba solo sombras borrosas. Esperó durante minutos que parecieron horas. Entonces, pasos lentos, resonando entre las paredes vacías. Un hombre surgió de la oscuridad. Llevaba un abrigo oscuro, como la figura que había visto antes. Pero ahora, estaba sin sombrero. Y Clara vio el rostro. Era Ernesto. Oh. Elías. Viniste, dijo él. No me diste opción, respondió Clara, firme.
Ella necesita saber quién es. ¿Y quién soy yo? Tú no eres su padre. Él se acercó. Clara retrocedió un paso. No biológicamente. Pero, espiritualmente, sí. Porque lo que está en ella, está en mí. Somos parte del mismo origen. Y ella necesita despertar. En el preciso momento en que Clara enfrentaba a Elías/Ernesto frente al espejo, Dolores estaba en la cocina preparando té cuando escuchó un sonido extraño proveniente del cuarto de Isabela. Corrió hasta allí. La niña estaba sentada en la cama. Los ojos abiertos. Pero no parpadeaba. ¿Isabela? La niña no respondió. A su lado, sobre la almohada, estaba el medallón. Y alrededor del cuarto, dibujos recién hechos, que Dolores no había visto antes. Todos mostraban la misma escena. Clara frente al espejo. E Isabela de la mano con dos hombres idénticos. Entonces, la niña habló, con una voz que no parecía suya. Él ya eligió. Ahora, falta ella. Frente al espejo de la antigua estación, Clara encara a Elías. El rostro es idéntico al de Ernesto, pero la mirada, no. Hay una sombra allí. Un vacío que no pertenece al hombre que ella conoció y odió. Me mentiste desde el principio, dice Clara, con firmeza. Ernesto mintió, responde él. Yo solo aparecí cuando el tiempo lo exigió. Y ahora, necesitas entender lo que está en juego. Isabela no es una pieza en un juego. Es una niña. Es una llave. Clara siente la rabia subir como una llama. ¿Una llave para qué? Elías se acerca al espejo y coloca la palma de la mano sobre el vidrio. La superficie comienza a empañarse, como si reaccionara a su toque. Aparece una imagen borrosa. Isabela, dormida, con los ojos abiertos. Clara retrocede, jadeando. Ella está viendo esto ahora. ¿De dónde crees que vienen sus sueños? Pero antes de que Clara pueda reaccionar, Elías susurra. Ella ya cruzó. Solo que no sabe cómo volver. A la mañana siguiente, Clara encuentra a Isabela dibujando en silencio. Los trazos son más fuertes, más definidos. La escena, un puente de piedra sobre un abismo, con dos hombres en lados opuestos y una niña en medio. ¿Este es tu sueño?, pregunta Clara. Isabela solo asiente con la cabeza, y luego señala un detalle minúsculo en el dibujo, una figura sombría bajo el puente, con las manos extendidas. Ese hombre quiere que yo elija un lado. Pero si caigo, él me atrapa. ¿Y qué sientes cuando ves eso? Que alguien va a perder. Y va a doler. Clara siente las manos temblar. Sabe que no puede seguir esperando. Necesita descubrir de dónde vienen esas imágenes. ¿Y qué significan? Clara regresa a la antigua mansión Herrera. Esta vez, entra por la parte trasera, con la ayuda de una linterna y un plano de la propiedad que descargó del ayuntamiento. Descubre una escalera secreta que conduce al sótano. Allí abajo, encuentra una sala cerrada. Fuerza la puerta con una palanca y descubre estanterías llenas de archivos polvorientos. Uno de ellos destaca. Proyecto EH Confidencial. Dentro, hay registros médicos, fotos antiguas de gemelos recién nacidos, y un informe con sello oficial del Departamento de Investigación Genética del Gobierno, fechado en 1987. Sujeto CRN-01 y ELH-02. Pruebas inconclusas. Riesgo elevado de interconexión mental. Separación recomendada. Instrucciones: cada uno debe crecer sin saber del otro.
Clara traga saliva, en seco. Elías y Ernesto fueron separados por orden oficial. Pero, ¿por qué alguien del gobierno querría mantener a dos hermanos separados? ¿Y qué significaba exactamente interconexión mental? De regreso a casa, Clara enfrenta a Dolores con los documentos en mano. ¿Tú sabías esto? Lo supiste desde el principio. Dolores duda, luego se sienta en el sillón, abatida. Tu padre trabajaba en el área de registros de la época. Vio cosas que no podía contar. Pero me advirtió antes de morir. Me dijo que nunca dejara que te involucraras con los Herrera. Porque, algún día, lo que estaba en ellos, despertaría en alguien. Y lo ocultaste cuando quedé embarazada. Porque tuve miedo. Y cuando Ernesto desapareció, pensé que el destino se había resuelto solo. Pero no se resolvió. Solo cambió de nombre. Dolores empieza a llorar. Y ahora, hija, ¿qué vas a hacer? Clara mira por la ventana. Voy a proteger a mi hija. Aunque tenga que desafiar lo que está escrito en su sangre. Clara agenda un análisis genético privado para Isabela, usando un laboratorio fuera del estado. Decide mantenerlo todo en secreto, incluso de Dolores. Horas después de enviar la muestra, recibe una notificación del sistema. Resultado bloqueado por orden superior. Se requiere autorización especial. En lugar de los datos, aparece solo una línea. El acceso a este código genético está restringido. Solicitante identificado. Nueva evaluación en proceso. Estado: heredera en observación. Clara siente un escalofrío profundo. La identidad genética de su hija ahora está siendo vigilada. ¿Pero por quién? A la mañana siguiente, Clara recibe una llamada desde el número de la clínica donde hizo los análisis genéticos de Isabela. Contesta de inmediato, pero al otro lado, no es un empleado. Es la voz de Elías. No debiste haber hecho eso, Clara. ¿Cómo conseguiste esta llamada? Activaste los protocolos. Ahora ya no estamos solos en esto. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Yo? Nada. Quien quiere, es quien está por encima de los dos. ¿Quién? Silencio. Y entonces él dice: quien le dio su nombre antes de que tú lo pensaras. Clara cuelga con las manos temblorosas. El nombre Isabela lo eligió durante el embarazo, tras un sueño recurrente que parecía haber venido de la nada. Una voz que susurraba: Isabela traerá el silencio que cura. Pero, ¿y si ese sueño tampoco era solo suyo? Durante la noche, Clara se despierta sobresaltada. Un sueño. Pero era diferente a los demás. Más vívido. Ve el mar. Un avión envuelto en llamas cayendo en el agua. Y dos bebés llorando. Ve a una mujer, Cecilia, siendo llevada en una camilla. Alguien sostiene una carpeta. Dentro, 2 actas de nacimiento, una con el nombre tachado. Y en la esquina del sueño, un hombre con el rostro cubierto observa. Pero cuando se da vuelta, Clara ve sus propios ojos reflejados. Se despierta en pánico. Va hasta el espejo. Y por primera vez en su vida, se pregunta: ¿y si algo dentro de mí también fue programado? Clara recibe un nuevo mensaje en el buzón. Su entrada ha sido aceptada. Hospital St. Riverton, ala B subsuelo. Hora, 2 de la mañana. Contra todo sentido común, ella va. Al llegar, un enfermero silencioso la conduce hasta un ascensor que baja más allá del nivel del suelo. La puerta se abre a un pasillo blanco,
sin ventanas, sin sonidos. Al final, una sala iluminada. Dentro, una mujer de cabello gris y bata blanca. ¿Clara Fitzgerald? Sí. Soy la doctora Lark. Este centro no existe oficialmente. Pero usted ha entrado al protocolo. Porque su hija activó el último marcador. ¿Último de qué? La médica enciende un monitor. En él, un examen con trazos genéticos codificados. Isabela es la primera heredera activa. El patrón que dormía desde 1987 ha despertado. La doctora Lark revela que en 1987, un experimento privado financiado por sectores oscuros del gobierno intentó desarrollar una generación de herederos simbióticos, niños nacidos de linajes específicos, con capacidad de acceso neural cruzado y transmisión de memoria ancestral. Ernesto y Elías fueron los primeros. Pero el experimento se salió de control. Cecilia intentó huir con los 2 hijos. Uno fue recuperado. El otro desapareció por años, hasta que reapareció con el nombre de Ernesto. No sabemos con certeza quién es quién, dice la médica. Pero uno de ellos heredó el gen dominante. El otro quedó como sombra. ¿Y Isabela? Ella es la primera descendiente legítima. Y si se activa, podrá acceder a las memorias de ambos. Incluso a las que aún no han sucedido. Antes de que Clara se vaya, la doctora le entrega una carpeta sellada. Puedes firmar este documento de no activación. Así, tu hija vivirá una vida común. Pero sin respuestas. Sin pasado. Y tal vez, sin defensa contra lo que vendrá. ¿Y si no firmó? Será acompañada. Podrá entrenar. Conectarse. Comprender lo que hay en ella. Pero perderá la inocencia. Nunca más será una niña. Clara sostiene la carpeta. Las manos le tiemblan. Necesito pensarlo. Tienes 72 horas. Después de eso, el protocolo entra en ejecución automática. Clara sale del hospital bajo el cielo oscuro, sintiendo que el destino de su hija estaba en cuenta regresiva. Al llegar a casa, Clara encuentra un sobre en el buzón, esta vez con remitente, Ernesto Herrera. Dentro, una carta escrita a mano, con la caligrafía que ella conocía bien. Las palabras eran firmes, directas, pero también humanas. Si estás leyendo esto, quizá Elías ya apareció. Clara, él no es un monstruo. Pero tampoco es de fiar. Somos hermanos, pero él heredó algo que no se puede controlar. Él ve lo que otros no ven. Y oye cosas que no deberían oírse. Si encuentra a Isabela, creerá que puede guiarla. Pero lo que quiere es fusionar el pasado con el futuro. Protege a nuestra hija. Aunque eso signifique que me odies para siempre. Al final de la carta, un recorte de una ecografía antigua. Fecha, marzo de 2018. Nombre de la paciente, Clara Fitzgerald. Nombre del padre registrado, Ernesto Herrera. Él lo supo desde el principio. Esa madrugada, Isabela se despierta asustada. Va hasta el cuarto de su madre y susurra. Mami, ya sé su nombre. ¿El nombre de quién, amor? Del hombre que me observa cuando cierro los ojos. Me llama, Pequeño Puente. Y dice que el tiempo se está rompiendo. Clara la abraza con fuerza. Estás soñando. No es un sueño, mami. Es un recuerdo. Pero no es mío. Es de alguien que todavía no ha nacido. Clara cierra los ojos con fuerza. Sabía que este momento llegaría. Pero nada la preparó para oír eso de su hija.
Isabela no solo estaba despertando, estaba accediendo. Al día siguiente, Clara sale sola. Va hasta un mirador donde solía pensar cuando aún estaba embarazada. Lleva la carpeta de la doctora Lark. La abre. El formulario de no activación está allí, esperando su firma. Al lado, un documento complementario, protocolo de integración neural asistida. Un segundo camino, con una frase destacada en rojo. Aceptar este proceso significa permitir el surgimiento de la conexión simbiótica. Una vez despierta, no podrá ser revertida. Clara mira al cielo nublado, sintiéndose rodeada por decisiones imposibles. Dejar que Isabela siga como está, o permitir que acceda a una herencia que nadie entiende por completo. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, su celular suena. Es Elías. Clara contesta. La voz del otro lado suena más calma, casi serena. Tienes que confiar en mí ahora. ¿Confiar en ti? Eres un experimento con piernas, Elías. Soy el único que no quiere ver a Isabela convertida en un arma. Clara duda. ¿Por qué habría de creer eso? Porque yo escapé del proyecto. Ernesto se entregó. Pensó que podría usar todo eso para ser admirado. Yo solo quería olvidar. ¿Y ahora qué quieres? Quiero protegerla de quienes vendrán por ella si no firmas. Y vendrán. ¿Quiénes son ellos? Silencio. Luego, solo una frase. Lo sabrás. Mañana. Ellos vienen por la mañana. A la mañana siguiente, Clara se despierta con golpes fuertes en la puerta. Dolores abre antes de que Clara pueda reaccionar. En el porche, dos hombres con trajes oscuros, uno de ellos con un portafolio de cuero y una placa del Departamento Federal de Seguridad Biológica. Señora Fitzgerald, dice el hombre de la izquierda. Venimos por Isabela. Clara avanza hacia ellos, con el corazón a 1000. Ella no va a ningún lado. Hay una orden de traslado. Su nombre aparece como consentimiento implícito. Clara grita. Yo nunca consentí eso. El hombre abre el portafolio. En la parte superior de los papeles, la firma de Clara. Pero ella nunca firmó eso. Dentro de la casa, Isabela aparece en lo alto de la escalera. Mira a los dos hombres. Y dice, con voz tranquila. Ya sabía que venían. Pero llegaron tarde. La elección ya fue hecha. La sala se congeló. Isabela, con su voz serena y los ojos firmes, enfrentaba a los dos agentes en la puerta. Clara, paralizada, sostenía el pasamanos de la escalera como si fuera a caer. Dolores, al fondo, murmuraba una oración. Ya sabía que venían, repitió Isabela. Pero ya no necesitan llevarme. El agente más alto intentó mantener el control de la situación. Señorita, usted no tiene autorización legal para... Tengo algo que ustedes no tienen, interrumpió ella. ¿Y qué sería? Isabela sonrió levemente. Tengo mi nombre. El verdadero. No el que me dieron. No el que robaron. El que yo elegí. Clara intentó intervenir. Hija, espera. Pero Isabela se volvió hacia ella y susurró. Tú me diste un nombre hermoso, mamá. Pero ahora, necesito recordar aquel que fue olvidado. Y en ese momento, algo invisible comenzó a manifestarse. El reloj de la pared se detuvo. Las luces parpadearon 3 veces. Un zumbido suave llenó la casa, como si el aire vibrara con una frecuencia inaudita. El agente que sostenía la carpeta la dejó caer,
jadeando. El otro se llevó la mano a la cabeza. Clara intentó acercarse a su hija, pero el cuerpo de Isabela parecía rodeado por un campo invisible, un calor que no quemaba, pero alejaba. Isabela cerró los ojos. «Está bien», dijo. «Solo, estoy recordando». Clara cayó de rodillas. «Isabela, por favor, vuelve conmigo». Pero su hija no escuchaba. O tal vez, estaba escuchando algo más grande. Algo que venía de dentro, y de antes. Isabela murmuraba palabras desconectadas. Nombre, código, puente, espejo. Clara, desesperada, tomó el medallón que siempre llevaba consigo. La joya se calentó en sus manos. Por primera vez, se abrió sola, sin que nadie la tocara. Dentro, un pequeño cristal comenzó a brillar. Y entonces, proyectó sobre la pared una imagen borrosa. Dos bebés, uno al lado del otro, en antiguas incubadoras. Encima de ellos, dos nombres. Elías H02. Ernesto H01. Las imágenes cambiaron. Mostraban a Cecilia llorando. Mostraban a Clara dando a luz. Mostraban a Ernesto, o Elías, observando todo desde las sombras. Y, por último, mostraban a Isabela mirando a la cámara. Con 7 años. Clara gritó. ¿Cómo es posible? Pero nadie respondió. Solo el silencio. Y el resplandor del cristal. La proyección desaparece. Isabela abre los ojos, ahora diferentes. No había nada sobrenatural, nada aterrador. Pero sí una presencia, como si dos conciencias compartieran la misma mirada. Soy yo, mami, dice. Pero también soy lo que vino antes. No tienes que cargar con eso, responde Clara. Yo te protejo. Tú ya me protegiste. Clara llora. Entonces, ¿qué pasa ahora? Isabela mira a los agentes. Ahora elijo quién voy a ser. ¿Y qué nombre se quedará conmigo? Camina hacia el espejo del pasillo, el mismo que siempre estuvo allí, pero que hoy parece diferente. Coloca la mano sobre el vidrio. Y susurra. No soy un código. No soy un puente. Soy Isabela. Y eso, basta. Con esa declaración, el brillo del medallón se apaga. Los agentes retroceden. Afuera, un coche negro, el mismo que vigilaba a Clara semanas atrás, se prende fuego súbitamente, sin explicación. Los celulares de los hombres se bloquean. El sistema de bases de datos colapsa. Desde su laboratorio remoto, la doctora Lark observa la pantalla con incredulidad. Todos los registros de Isabela comienzan a desaparecer. En la pantalla aparece una única frase parpadeando. Identidad redefinida. Conexión rota. Proyecto cerrado. De vuelta en la casa, Clara abraza con fuerza a Isabela. Ella está tibia. Viva. Serena. ¿Volviste? Isabela sonríe. Nunca me fui. Solo volví de mí misma. Y por un instante, parece que todo ha terminado. Pero allá afuera, a lo lejos, una figura los observa desde la colina. Elías. 3 horas después, los agentes habían desaparecido sin dejar rastro. Ni Clara sabía decir si se habían ido por voluntad propia, o si algo más grande los había silenciado. El coche incendiado seguía humeando al fondo de la calle, rodeado de curiosos y bomberos sin respuestas. En la televisión, los noticieros mencionaban apagones de seguridad nacional, fallos inexplicables en servidores de agencias federales, y en tono más conspirativo,
posibles sabotajes genéticos. Pero en casa, el ambiente era de calma. Casi sobrenatural. Isabela dormía en el regazo de Clara, como cuando era bebé. Su respiración era ligera. Su cuerpo, relajado. Pero había algo diferente en ella, como si hubiese regresado de algún lugar lejano, más grande que el mundo. Desde el sofá, Dolores murmuraba: «Ella no es solo tu hija, Clara. Es nuestra oportunidad de terminar lo que nunca pudimos empezar». Clara la miró. «¿De qué estás hablando, mamá?». Pero antes de que llegara la respuesta, el timbre volvió a sonar. Esta vez, Clara no dudó. Abrió la puerta sin miedo. Elías estaba allí, sin abrigo, sin sombra. Solo él, con la mirada baja, como quien carga más tiempo del que debería. «No vine por ella», dijo antes de que Clara hablara. «Vine por ti». Clara cruzó los brazos. «¿Vas a decirme que también soy tu origen?». Él rió, pero sin humor. «No. Tú eres la única que siempre fue quien es. Por eso, fuiste elegida para ser su madre». «¿Por quién?». Él dudó. «Por los dos. Pero tú decidiste sola». Y eso liberó todo. Clara entrecerró los ojos. ¿Liberó qué? Elías dio un paso al frente y murmuró: «La parte que estaba atrapada, en mí». Elías se sentó en el suelo de la sala, con las manos sobre las rodillas. «Fui creado para ser sombra». Ernesto era el rostro. Yo era el eco. El cuerpo que recibía los impulsos, las memorias, el dolor. ¿Y ahora? Ahora, ella invirtió eso. Le dio nombre a lo que estaba vacío. Trajo luz dentro de la sombra. Clara se sentó frente a él. Ella eligió ser Isabela. Solo eso. Y eso, lo es todo. Un largo silencio los envolvió. Hasta que Elías alzó los ojos. ¿Puedo verla? Clara dudó, luego asintió. Lo condujo hasta el cuarto. Isabela dormía, con la cabeza girada hacia un lado. Y cuando Elías se acercó, ella abrió los ojos. Y sonrió. Elías se arrodilló al lado de la cama. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó con voz suave. Isabela asintió. Pero no de ahora. De antes. ¿De qué te acuerdas? De cuando te escondiste de ti mismo. Y del día que prometiste que me protegerías, si yo nacía. Elías lloró. No de dolor, sino de liberación. Por primera vez, alguien lo reconocía no por lo que fue creado para ser, sino por lo que eligió ser al final. Clara observaba en silencio, sintiendo un alivio que mezclaba tristeza, amor y un extraño sentimiento de cierre. Elías se levantó, tocó el medallón sobre la cómoda y se lo entregó a Isabela. Ahora es tuyo. Ella lo tomó y dijo simplemente: ahora puedo guardarlo. En paz. A la mañana siguiente, una carta fue dejada en el buzón. Era de Ernesto. Escrita poco antes del accidente. Clara. Si estás leyendo esto, es porque Elías venció algo que yo nunca logré enfrentar. El miedo de ser el mismo. Te mentí, huí, me escondí. Pero en medio de todo, dejé algo que nunca podrá ser falsificado. Isabela es tu fuerza. Pero también tu elección más pura. Si alguna vez ella se acuerda de mí, dile que me siento orgulloso. No por haber sido su padre, sino por haber sido la razón de que tú no dejaras de creer en el amor. Ernesto.
Asterisco asterisco. Clara dobló la carta con cuidado, los ojos llenos de lágrimas. Y por primera vez, sintió que el pasado por fin había dejado de pesar. Pero, ¿y el futuro? En los días que siguieron, Clara notó un cambio sutil en el aire. Ya no había billetes misteriosos, ni autos estacionados frente a la casa, ni voces nocturnas, ni sueños inquietantes. La casa estaba tranquila. Pero no era el silencio del miedo. Era el silencio del nuevo comienzo. Dolores volvió a cuidar de las plantas en la terraza. Isabela dibujaba vestidos e inventaba historias con sus muñecas. Elías, tras despedirse, se fue, sin decir a dónde. Pero dejó un billete corto. Ahora que soy entero, puedo alejarme sin llevarme pedazos de nadie. Clara guardó ese billete junto con los diarios de Cecilia, el medallón y la carta de Ernesto. Todos dentro de una caja nueva, con una etiqueta que decía simplemente: no es pasado, es lección. Con el tiempo, Clara retomó su trabajo en el taller. Pero algo había cambiado en sus creaciones. Antes, cosía para sobrevivir. Ahora, cosía para contar historias. Cada vestido llevaba un mensaje, de fuerza, de transformación, de renacimiento. Clientes comenzaron a llegar desde otras ciudades. Algunas decían que habían soñado con los modelos antes de verlos. Isabela ayudaba con los diseños. Su estilo era único, lleno de símbolos y capas. Como si cada trazo guardara algo más. Este es mi modo de recordar sin contar, decía ella. Clara sonreía. Sabía que algunas memorias eran suyas. Otras, eran memorias de la sangre. Pero lo importante era que, ahora, todas estaban en paz. Una mañana de otoño, Clara se despertó con el sonido del viento golpeando la ventana. Al levantarse, vio a Isabela parada frente al espejo del pasillo, el mismo donde todo había comenzado. ¿Estás bien, hija? Estoy bien, mami. ¿Soñaste otra vez? Isabela asintió. Pero esta vez fue diferente. ¿Cómo así? Te vi a ti, y joven, con una niña en brazos. Pero no era yo. Era tú. Clara sintió que el suelo giraba bajo sus pies. ¿Y qué sentiste? Que algún día, yo también voy a ser mamá. Y que cuando eso pase, tú vas a estar conmigo. Aunque ya no estés. Clara la abrazó fuerte. Y entendió. Isabela no heredó solo historias. Heredó la capacidad de amar con todo lo que es. Algunos meses después, Clara fue invitada a dar una charla en una conferencia sobre moda con propósito. Con dudas, aceptó. Al final, cerró su intervención con una frase sencilla. A veces, el dolor nos da un nuevo nombre. Otras veces, nos devuelve lo que siempre fue nuestro. La audiencia aplaudió de pie. Al salir, una joven se acercó y dijo: mi mamá adoraba tus vestidos. Ella falleció, pero me pidió que siguiera usando todo lo que ella usaba. Dijo que me harían recordar lo que significa ser fuerte. Clara tomó las manos de la joven, conmovida. Sabía lo que era recordar desde adentro. Aunque por fuera todo cambie. Una tarde tranquila, Clara e Isabela caminaban por un parque en el que nunca habían estado. El cielo estaba despejado, había niños jugando, perros corriendo, y un hombre tocando el violín bajo un árbol. ¿Te acuerdas de todo, mami?, preguntó Isabela. Clara respiró hondo. Recuerdo lo que necesito recordar. Y lo que decidí olvidar. Yo me acuerdo de todo.
Pero ya no duele. Porque yo elegí. ¿Elegiste qué? Isabela sonrió. Mi nombre. Y mi silencio. Clara se detuvo. Y por primera vez, sin dolor, preguntó: ¿Cuál es tu nombre, hija? Isabela respondió, mirando al cielo: Isabela Fitzgerald. Hija de la mujer que me salvó. Cuando nadie más sabía quién era yo. Clara sonrió. Lloró. Y por fin, supo que todo había valido la pena.